Hermanos y hermanas, el Señor es nuestro refugio y fortaleza. Así nos invita a confiar el Salmo 17 con el que hemos respondido a las lecturas de hoy. En Dios encontramos un refugio y protección. Y hoy la palabra de Dios tiene fuerte tinta social, porque la fe, que es espiritual, un don de Dios, debe proyectarse y concretarse en la vida humana, en la vida social, porque si no, podría la fe ser etérea, como humo que se lo lleva el viento, falaz, mentirosa, porque si no se concretiza, se vuelve palabra pero no hechos, y se puede volver un sofisma. En cambio, la fe que se concretiza en obras es la fe que se puede verificar. Amor son obras y no buenas razones. En la primera lectura, el código de la alianza del libro del Éxodo menciona en estos versículos que hemos escuchado 3 aspectos donde se puede proyectar la fe. 3 aspectos hacia personas necesitadas. Primero, los migrantes. En esos tiempos bíblicos no había turismo. Los turistas ahora tienen derechos, porque de alguna manera son fuente de economía. No había derechos humanos universales reconocidos. Salías de donde te protegía tus dioses y arriesgabas a que cualquiera te quitara la vida sin ningún cargo de nada. Por eso había muchos asaltantes que en los caminos asaltaban y salvo que el imperio dominante o el rey dominante pudiera poner algún tipo de solución. Los migrantes pues estaban expuestos a muchos abusos, y por eso Dios en boca de Moisés les dice: cuida de los migrantes, no abuses de ellos, porque recuerda que tú fuiste migrante. Israel tuvo que emigrar para sobrevivir. Cuando no tenían trigo para comer, tuvieron que bajar a Egipto, y en Egipto por José, a quien querían matar sus mismos hermanos, fueron recibidos, y por eso se salvaron los hijos de Jacob, el germen del pueblo de Israel. Cuida a los migrantes, no abuses de ellos, no los explotes, salvo que, dado que tienen muchas necesidades, es muy fácil que se explote un migrante por sus necesidades, sea laboralmente, sea sexualmente o sea de otro tipo. La trata de personas dicen que es uno de los negocios más abundantes en nuestro mundo moderno, porque precisamente se explota la necesidad del más necesitado. También el libro del Éxodo, en este código de la alianza, habla de los huérfanos y de las viudas. El varón protege a la mujer y a los hijos. Muriendo el varón, la viuda quedaba expuesta a todo tipo de abusos, y los hijos también, sobre todo si eran pequeños. Si eran niños, los derechos de los niños no existían, y por eso también los bienes de viudas eran fácilmente robados, arrebatados. Si no sabía cómo defender sus bienes, pues cualquiera se los robaba. O también, viendo una mujer sola, algunos ven posibilidades de algo más. Y el código de la alianza invita pues también a proteger a las viudas y a los huérfanos, a los que están sin mucha protección. Y tercero, el código de la alianza trata de evitar el agiotismo. Una persona va a pedir dinero porque tiene necesidad, pero si en la necesidad tú le encajas la uña, le cobras intereses muy altos, intereses sobre intereses, ¿cuándo va a salir? Y luego, si los intereses son muy altos, ¿cómo va a pagar
si precisamente pide dinero por la necesidad que tiene. Alguien pide dinero y le cobras el 8, el 10%, si la devaluación es del 2-3% anual, le estás cobrando 3 veces más la devaluación. Y si te lo pidió para sacar un familiar del hospital por la urgencia y tú le sigues cobrando intereses, pidió para comprar su semilla y sembrar, llegó el huracán, llegó la plaga, la sequía, no pudo obtener el fruto de su trabajo. No es que no haya trabajado, sino que las inclemencias del tiempo o las variedades del tiempo no permitieron que cosechara y le sigues cobrando un interés alto. Dios termina diciendo que no dejará que la injusticia siga campeando. A veces, cuando cometemos injusticias, pensamos que Dios no ve, que Dios está tan lejano de nosotros que no alcanza a notar lo que hacemos nosotros, como si Dios fuera indiferente hacia nuestras injusticias. Y ciertamente termina el código de la alianza en este texto que hemos leído, que Dios no es que no vea, sino que nos invita a que veamos. Otra vez la parábola del rico que no compartía ni las migajas de su pan con el pobre Lázaro. En el Evangelio a Jesús se le acercan los fariseos y los saduceos. Ya varias veces a Jesús le habían puesto tentaciones para hacerlo caer, pruebas, cuestiones capciosas. Oye, un señor se casó con una mujer y se murió, no tuvo hijos, y la viuda se casa con el hermano, y si al final se casó con los 7 y con ninguna tuvo hijos, en la otra vida, decían los saduceos que no creían en la resurrección, ¿de quién será? ¿Cuál será la verdadera esposa? Porque tuvo 7. Y Jesús le responde a los saduceos y los deja con la boca abierta. La semana pasada le ponen a Jesús otra tentación: ¿debemos pagar al César, sí o no? Y Jesús les responde y los deja con la boca abierta. Ahora, un fariseo, sabiendo que Jesús ya había respondido y dejado con la boca abierta, ahora él, que es un doctor de la ley, un perito, se acerca a Jesús y le pregunta: ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Los fariseos eran escrupulosos en cumplir todos los mandamientos, los 613 mandamientos que habían creado, 365 positivos y 248 negativos, y todos deberían ser cumplidos si quería ser buen israelita según la formación de los fariseos, que eran escrupulosos y cuadriculados. Y a Jesús le preguntan: ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Y Jesús no le dice: ¿tú qué piensas? ¿Tú qué me sugieres? ¿Tú qué has estudiado? Deja pregunto, deja una consulta, deja pregunta a mis asesores. Jesús le responde directamente: amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. En eso se resume toda la ley y los profetas. Los 613 mandamientos o preceptos, si tú cumples el amor a Dios y el amor a tu prójimo, los estás cumpliendo. No te hagas bolas, que si esto, que si aquello, que si el sábado, que si los pasos, que si puedo hacer aquello, que si me pongo tal vestido, que tal prenda, tal color. Ama a tu prójimo y a Dios como a ti mismo. El Papa Benedicto, en esa magnífica encíclica, la primera que nos dio, Deus Caritas Est, en pocas páginas describe con mucha certeza y profundidad en qué consiste el amor. Por ahí en el número 18 de esta encíclica dice que cuando nosotros amamos a Dios, pero con amor meramente piadoso, otra vez apoyándonos en la primera lectura, sin proyectarlo en la realidad hacia el prójimo,
eso se vuelve un amor flaco, un amor débil, un amor que se va extinguiendo. En cambio, cuando el amor de Dios se va proyectando en el prójimo, sobre todo en el más necesitado, entonces el amor a Dios se fortalece. Porque si no hay un amor real al prójimo, el amor a Dios puede ser una ilusión, puede ser una quimera. Quimera significa una cosa imaginada, pero no una cosa real, concreta. Un amor que no cambia la vida es un amor ilusorio, platónico, imaginativo, iluso. Y Jesús responde pues: amarás a Dios, pero proyecta tu amor en el prójimo. ¿Eres casado? ¿Eres casada? ¿Cuál es tu próximo, más próximo? Tu prójimo, pues tu esposo, tu esposa. Ahí muestra el amor que Dios te tiene en el perdón, en el deseo de seguir creciendo. Porque también, como dice el Papa Benedicto, el amor mientras estemos en esta vida siempre es perfeccionable. Nunca lo tenemos total ni completo. Por eso necesitamos ir aprendiendo cada vez a amar mejor y con mayor profundidad. Y entonces, si eres casado, que en tu matrimonio el amor de Dios lo vayas haciendo verdad. Si eres religiosa, pues en tu vida comunitaria, fraterna, en tu vida de oración, en tu vida de trabajo, en tu vida de estudio, ahí demuestra el amor a Dios y al prójimo. ¿Eres sacerdote? Pues en tu vida apostólica, en tu vida de intercesión, en tu vida de ser puente entre Dios y los hombres, en tu vida de vivir los sacramentos, entonces el amor se vuelve hacia el más próximo, no al que nos cae bien, porque a veces nosotros, como somos muy sentimentales, muy de afectos primarios, pensamos que el amor solamente debe ser a los que nos caen bien. El amor de Dios no es al que nos cae bien, sino al que necesita de nuestro amor, de nuestro servicio, como nos lo enseña Cristo. Ahí es donde se concretiza el verdadero amor, donde ya no me busco a mí mismo, un amor narcisista, sino que salgo de mí para servir a los demás. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Y en eso se funden la ley y los profetas. Pidámosle a Dios que nos ayude a proyectar nuestra fe, que no vayamos haciendo una fe intramuros, dentro de nuestra casita, dentro de nuestro oratorio familiar, dentro de mi grupito de crecimiento, sino que vayamos una fe firme que se proyecte en el prójimo más necesitado, como nos invita el Código de la Alianza de este libro bíblico del Éxodo, sobre todo de los migrantes, los más necesitados, de los huérfanos y de las viudas, y de los pobres, a quien no le quites, no les embargues su cobija, así dice el texto. Si por cobrar los intereses no te los pudo pagar, le embargas la cobija, el sartén, la estufa, el tanque de gas, ¿de qué va a comer y cómo se va a cobijar en la noche? Primero lo explotaste con el interés y ahora lo dejas expuesta a que muera por las necesidades básicas. Ama a tu prójimo y estás ya amando a Dios. Porque si amas a Dios a quien no ves y no amas a tu prójimo a que ves, dice San Juan en su primera carta, capítulo 4, ¿cómo vas a demostrar que de veras tienes fe? La fe se muestra con obras, como dice el apóstol Santiago también en la Biblia. Pidámosle a Dios que nos ayude a no ser ilusos de la fe, a buscar una fe fácil, encerrada en las propias oraciones y novenas, sino una fe que se vaya transmitiendo en actos de amor sinceros hacia los más necesitados. Así sea. ICM